Espero que no les resulte pesado, pero vamos a ir avanzando un poco para mostrarles la angiografía normal en arterias y venas cerebrales y algunas variantes anatómicas. Ustedes saben que hace muchos años esto empezó siendo más del 90% de los casos por un abordaje femoral, punzando la arteria femoral común a nivel de la ingle. En los últimos años se ha desarrollado bastante el abordaje radial, con algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, se pueden hacer angiografías en pacientes anticoagulados, aquellos que tienen un stroke, y se pueden realizar, digamos, pudiendo hacer una punción de la arteria radial estando el paciente anticoagulado. La arteria es más pequeña, es raro que haga un hematoma, pero así como es más pequeña, también es más probable que haga vasoespasmo, no así en la arteria femoral, que tiene un calibre mayor y que, salvo en la población pediátrica, es rara que tenga vasoespasmo. Pero bueno, es un abordaje que es una alternativa hoy en día tanto para el diagnóstico como para el tratamiento endovascular, el abordaje radial. Si nosotros empezamos a estudiar los troncos supraórticos, vemos que el callado se divide en el tronco arterial brachiocefálico, en la carótida primitiva y en la subclavia izquierda. De la subclavia izquierda van a ser la vertebral izquierda, y del tronco brachiocefálico se va a dividir en carótida primitiva y subclavia derecha, y de la subclavia derecha van a ser la arteria vertebral. Esta es la apariencia de un arco aórtico en un paciente joven. Como ustedes ven, los vasos son bastante rectos, el acceso vascular es bastante accesible, bastante sencillo, y pueden ver ahí todos los vasos que de la aorta nacen hacia el cuello, y del cuello van a seguir un recorrido intracerebral. No es lo mismo en un arco aórtico así, en un paciente más añoso o pacientes con hipertensión arterial severa, donde los troncos suparaórticos se hacen más tortuosos. Ustedes pueden ver la vertebral derecha, la carótida primitiva derecha, la carótida primitiva izquierda, y este cateterismo es un poco más complejo, un poco más dificultoso. Hay algunas variantes que se ven a veces. Habitualmente la disposición es la que tienen en el esquema de la letra A, digamos, un tronco arterial brachiocefálico, una vertebral, una carótida primitiva y una vertebral izquierda de la subclavia. A veces hay un arco bovino, que es este que está acá, donde la carótida primitiva nace muy cerca, pegada a la carótida izquierda, sale muy cerca al tronco brachiocefálico. Hay veces que la vertebral izquierda puede nacer directamente de la aorta, y también en el cuarto esquema, donde se ve una arteria subclavia izquierda luxoria, que es la que pasa por detrás del esófago y que va a nacer distal a la subclavia del lado izquierdo. Si ascendemos, vamos a ver que la bifurcación de la carótida está más o menos a nivel de C4. Ahí vamos a ver un flujo turbulento que se provoca por la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa. Este es un lugar frecuente de asiento de patología ateromatosa, como ustedes saben. Ya nos centramos en la carótida externa. Sus ramas las podemos dividir en un grupo anterior, que sería la tiroidea superior, la lingual y la facial; un grupo posterior, que es la occipital y la auricular posterior; un grupo ascendente, que es la faringe ascendente, que ya van a ver es una arteria muy importante, con anastomosis, y anastomosis a veces peligrosas; y las ramas terminales de la carótida externa, que son la meningia media y la maxilar interna. Si lo vemos de frente, vemos la tiroidea superior, la lingual, la facial, esta arteria que asciende, que es la faringe ascendente, después la occipital, que va a ser bien posterior, y después la temporal superficial y la maxilar interna con sus ramas. Y visto de perfil, lo mismo. Las ramas terminales, como vemos acá, la maxilar interna, que va a dar la rama infraorbital y las fenoparatinas. Estas son las ramas que se embolizan en pacientes que tienen epistaxis incoercibles, y la meningia media, la rama de la temporal superficial, perdón, que es la otra rama terminal de la carótida externa. La que ven adelante es la meningia media, con la rama parietal y la rama frontal. Y acá ya les voy a mostrar en una angiografía. Esta es una arteria muy pequeña, muy difícil de ver, pero muy peligrosa, porque es la arteria del foramen rotundum. Es la arteria que sale distal de la maxilar interna, pero que se va a anastomosar con el tronco inferolateral de la carótida interna. Y acá hay que tener mucho cuidado si se hace una embolización
sobre todo con partículas, para elegir bien el tamaño de las partículas y que no pasen estas anastomosis peligrosas. Acá en una angiografía de perfil, muchos números, pero solo para mostrarles, esta es la arteria FR, es la arteria del foramen rotundum, sale de la maxilar interna distal, y se van a anastomosar con esta que es el tronco inferolateral, y lo que ven ahí es la carótida interna. Si nosotros inyectamos partículas pequeñas acá que pueden pasar la anastomosis, que habitualmente tienen 80 micrones, por eso las partículas que hay que elegir deben ser más grandes, de 150, 250 micrones, pueden pasar estas anastomosis y podemos, de una embolización en la carótida externa, podemos embolizarle el cerebro al paciente. La arteria faríngea ascendente es una arteria muy importante que tiene un tronco anterior, que es el tronco faríngeo, que se divide en 3 ramas, superior, media e inferior, y el tronco posterior, que es el neuromeningio, que como ustedes saben tiene una rama yugular y una rama hipoglosa, que también va a participar en la irrigación de estos pares craneales, 9, 10, 11, la yugular, y el 12, la hipoglosa. Cuando vemos esto en el esquema, vemos la rama anterior faringea, que va a irrigar la faringe, y la posterior, que es el tronco neuromeningio. Este es importante porque este es de destino intracraneal, que va a dar la rama yugular y la rama hipoglosa. Ahí lo vemos en la base del cráneo, como la rama hipoglosa atraviesa el canal del hipogloso, y esta es la rama yugular. Para mostrarles la diferencia entre un cateterismo selectivo y un cateterismo superselectivo. Si nosotros hacemos la inyección en la carótida primitiva, vemos la carótida interna, y esta rama que sube es la faringe ascendente, pero fíjense que es difícil ver y difícil individualizar las ramas. Pero si el catéter lo colocamos en el origen de la faringe ascendente, que acá en este caso es un tronco común con arteria occipital, que es esta, vamos a poder ver bien la división de la rama faríngea con la faringe superior, media e inferior, que vamos a ver que irriga la faringe, y el tronco neuromeningio que va a ir a destino intracraneal con el tronco, con las ramas yugular y hipoglosa. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de un meningioma por debajo del clivus, que esta es la rama faríngea, por supuesto que no participa en la irrigación. Lo que se ve, ese blush es el blush de la faringe. Siempre las arterias hay que verlas de dónde nacen, hacia dónde se dirigen y qué irrigan, qué perfunden, digamos. Pero sí tiene una rama con una rama pterigovaginal, una anastomosis con una rama pterigovaginal que va a dar una anastomosis con el tronco inferolateral. Pero sí tenemos el tronco neuromeningio que va a participar de la irrigación de este meningioma. Lo mismo una lesión de base de cráneo hipervascularizada, pero acá irrigada por la arteria occipital. Entonces, la arteria faríngea ascendente, en este caso, es bastante variable el origen. A veces en la bifurcación carotidia, a veces en la carótida externa, y a veces en la arteria occipital, pero podemos ver el tronco neuromeningio con las divisiones yugular y hipoglosa. Y la hipervascularización de este tumor, y esta es una arteria también importante, a veces rama del auricular posterior, a veces del occipital, que se llama la rama estilomastoidea, que va a irrigar el séptimo par. Sin lo mismo, si inyectamos partículas desde acá, podemos pasar estas anastomosis, podemos tapar la rama estilomastoide y provocar un facial al paciente. Esto, si se va a embolizar, tiene que ser bien distal, lo más distal posible la embolización en estos casos. Y esto es para mostrarle cómo la arteria vertebral también va a tener anastomosis por ramas musculares con la arteria occipital, que ven acá llenarse en forma retrógrada. Esta es la vertebral, esta es un ramo muscular, la anastomosis con la arteria occipital, y el llenado retrógrado de la maxilar interna, de la occipital, de la facial y de la tiroidea superior con el tronco de la carótida externa en un paciente que tenía una ocluida la carótida externa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de anastomosis. Y también saber que hay ciertas variantes. Una de ellas en la carótida externa es que haya un tronco meningo-oftálmico. Si nosotros inyectamos la carótida interna y no vemos la arteria oftálmica, la tenemos que buscar en la carótida externa. En este paciente, por ejemplo, ven que la arteria oftálmica no se ve en la carótida interna, pero si seguimos esta que es la meningia media y vemos el tronco meningo hipofisario,
el tronco meningooftálmico, perdón, ese tronco meningooftálmico va a dar por las arterias ciliares esto que se llama blush coroideo, que es la impregnación del globo ocular provocado por la arteria oftálmica. Entonces es una variante anatómica que hay que reconocer. Acá lo mismo, una arteria oftálmica que nace, tiene un curso infraclinoideo por debajo de la clinoides, que es de muy buen calibre, y estas ramas que ya les voy a mostrar, el tronco ínferolateral y el meningo hipofisario, que son ramas de la carótida intracavernosa. Y en la angiografía de al lado, donde no ven la arteria oftálmica, entonces, como les dije, en estos casos hay que buscarla en la carótida externa. Acá tenemos la arteria meningia media, rama de la maxilar interna, y de la rama frontal va a nacer la arteria oftálmica en lo que se llama un tronco meningoftálmico, que por las arterias ciliares cortas y largas va a dar este blush coroideo. Así llegamos ya a lugares bien descritos, por lo menos en la neuroradiología, de que son, digamos, anastomosis peligrosas entre la carótida externa y en la carótida interna. Esto fue descrito hace varios años y se demostraron tres lugares específicos, uno en la región orbitaria anterior, otro en la región petrosa o petrocavernosa medial, y otro en la región cervical superior. Entonces acá vamos a ver que estas anastomosis van a poder ser por la arteria facial, por la arteria maxilar interna, de la carótida externa, por la arteria faringe ascendente, tanto la región petrocavernosa, o también por la rama hipoglosa hacia la región cervical superior, donde también van a participar la cervical ascendente, la arteria occipital y la auricular posterior, ramas de la carótida externa. Entonces esas son tres regiones bien peligrosas donde hay que conocer bien estas anastomosis y esta anatomía para hacer más segura las embolizaciones en el caso que se hagan. Acá, por ejemplo, vemos una faringe ascendente, la rama posterior de la faringe ascendente, en la figura A visto de frente y en la figura B visto de perfil, pero ven cómo esta rama posterior de tronco neuromeningio se anastomosa con una arteria clival que se anastomosa con la carótida intracavernosa. Lo mismo que antes, si embolizamos acá, vamos a embolizar hacia la carótida interna y vamos a provocar un accidente cerebrovascular isquémico. Otra, acá para ver el tronco meningo hipofisario, habitualmente no siempre se ve. Acá se ve porque el paciente tenía un meningioma en el clivus y entonces da esta imagen en rayo de sol provocado por la irrigación de este meningioma, donde está participando el de la carótida interna por el tronco meningo hipofisario y de la carótida externa por el tronco neuromeningio de la faringe ascendente. Como ustedes saben, no voy a leerles todo este cuadro, pero saben que los pares craneales tienen su irrigación de ramas de la carótida externa, desde el 1 hasta el 12. Por ejemplo, la faringe ascendente en la rama hipoglosa va a irrigar el 12º par, y después la rama yugular va a irrigar el 9, 10 y el 11. Y así todos los pares craneales van a tener su irrigación a través de ramas de la carótida externa. A su vez, la carótida externa va a tener una suplencia, una irrigación dural para la patología, ya sea tumoral o vascular, que se encuentra en la dura madre, ya sea los que tengan tumores que se adosan a las meninges, o un meningioma, por ejemplo, o en el caso de malformaciones vasculares, una fístula dural. Y estas son todas las suplencias de ramas durales que van a participar, ya sea en la irrigación de tumores de meningios o durales, o de fístulas arteriovenosas durales, y que van a poder tener su origen en ramas de la carótida externa, como las meningias, o ramas de la carótida interna, como la arteria de Bernasconi Casinari, la rama tentorial marginal de la carótida de la carótida interna, o de la cerebral posterior, como la arteria de Davidoff, o de la arteria de la os anterior, que es rama de la arteria etmoidal anterior de la oftálmica, en fin. Y así sucesivamente va a haber irrigación o digamos, suplencia dural intracraneal de esta patología, ya sea vascular o tumoral. Para ir terminando con la carótida externa,
no siempre se recomienda realizar el cateterismo lo más súper selectivo posible, como les mostré, cuanto más selectivo es, más detallada es la anatomía vascular. Hace muchos años se hacía en malformaciones el test de amital, el test de WADA. Hoy en día, como se hace con anestesia general, estos procedimientos prácticamente en casi ningún lugar se usa. Se tiende más a darle preponderancia a la anatomía angiográfica y a ver si es una arteria que irriga el tumor o que irriga la malformación, pero no irriga parénquima cerebral. Y en la carótida externa, en vez del amobarbital sódico, se usaba la lidocaína, pero lo mismo, lo más importante es saber si hay anastomosis o no por el cateterismo súper selectivo y elegir, en el caso de que se inyecten partículas, el tamaño adecuado de partículas, que debe ser mayor de 150 a 250 micrones, para que no pasen estas anastomosis a través de colaterales que muchas veces no se ven ni siquiera angiográficamente porque tienen entre 50 y 80 micrones. Esto habla un poco también de la anastomosis que puede haber, de la circulación colateral que puede haber. Como ustedes saben, la circulación colateral en el cerebro puede ser, como vimos, de la carótida externa a la carótida interna, pero también el polígono de Willis es un importante circuito de circulación colateral de un hemisferio cerebral a otro, o de la circulación anterior a la circulación posterior. Y también existen anastomosis leptomeningias, esas anastomosis piopiales, no ya duropiales, sino piopiales, de la misma circulación intracerebral. En el polígono de Willis, como ustedes saben, va a ser un circuito que en el 50% de los casos prácticamente va a estar equilibrado, o sea, está formado por las dos cerebrales anteriores en los segmentos A1, los comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores en los segmentos P1. Pero hay un 50% de casos en que no va a estar, o sea, va a estar equilibrado, pero que va a haber asimetría. Esta asimetría puede estar dada si tenemos una hipoplasia o una aplasia o agenesia de un segmento P1 de una cerebral posterior, la comunicante posterior de ese lado va a estar muy desarrollada, se llama embrionaria. Si tenemos en este caso hay una aplasia o agenesia, en este caso hay una hipoplasia. Y así sucesivamente. Si tenemos una hipoplasia de una 1, las dos cerebrales anteriores se van a llenar por la 1 contralateral. Y así vamos a tener en distintos segmentos distintas variantes. Lo mismo en la comunicante anterior, puede haber una fenestración de la comunicante anterior, puede estar ausente la comunicante anterior y cada cerebral anterior llenarse por su lado, o puede haber una duplicación también, que ya les voy a mostrar. Y para terminar con esta circulación colateral, aparte de la circulación entre la externa y la interna y de la disposición de las arterias del polígono de Willis, la tercer tipo de circulación colateral son las circulaciones leptomeningias o piopiales. Como ustedes ven acá, la cerebral media se va a anastomosar con ramas de la cerebral anterior y también con ramas de la cerebral posterior en cuanto a la circulación supratentorial, pero infratentorial lo mismo. Las ramas distales de la arteria áica se van a anastomosar con ramas distales de la cerebelosa superior y con ramas distales de la pica. Y va esto a estar en un balance equilibrado la mayoría de las veces. Entrando en la carótida interna, va a haber dos clasificaciones, uno más, creo yo, neuroquirúrgica, usada mucho por la neurocirugía en general, que serían el segmento cervical C1, el intrapetroso C2, el C3, el clinoideo, y el C4, el supraclinoideo. Esta clasificación desde el año 96 tendió a modificarse por una de Boutelier, que es esta clasificación, que es la que más se usa radiológicamente. Si ustedes ven los informes mismos de angioresonancia o de angiotomografía de Flenny, van a usar los radiólogos esta clasificación, el segmento cervical C1, el C2 es el petroso, el C3 es muy corto, el rasgado anterior, el C4 es el cavernoso, el C5 es muy corto, el clinoideo, pero cuando está la oftálmica es el segmento oftálmico, y si está la comunicante posterior y la coroidea anterior es el segmento comunicante posterior. Es lo que ven acá de esta clasificación. C1 cervical, vulvar y ascendente, C2 intrapetroso, C3 el rasgado, el C4 es el cavernoso, el C5 solo alrededor de la clinoides,
el C6 en la arteria oftálmica o segmento oftálmico, y el C7 la comunicante posterior y la coroidea anterior, que es el segmento comunicante. Y cada segmento va a tener sus ramas, no así los cervicales, pero sí ya el petroso. Saben que hay dos ramas, una vidiana o pterigovidiana, que va por el canal pterigopalatino, y la otra la carótido-timpánica. En el segmento intracavernoso, el tronco ínfero-lateral y el tronco meningo-hipofisario. Este va a dar ramas como son las ramas tentoriales, y acá ustedes saben que va a estar la rama de Bernasconi Casinari, una meningia dorsal y una hipofisaria inferior, que se van a atomosar con la hipofisaria superior, que va a ser rama del segmento oftálmico, y que van a irrigar la hipófisis. Esta hipofisaria superior es la que también le va a dar nombre a esos aneurismas que están a nivel de la oftálmica, pero que tienen dirección medial y que se los denomina actualmente hipofisario superior. Y ya el segmento oftálmico con la oftálmica, y el segmento comunicante con la comunicante posterior y la coroidea anterior, o el último segmento, C7 en números. Esto es lo mismo que vimos, las dos ramas, pterigoidea por el canal pterigoide o arteria vidiana, carótico-timpánica, y las basales y marginales del tentorio, y el tronco ínfero-lateral, que les mostré que tenía esa anastomosis con la carótida externa, y esta sería la hipofisaria superior. En cuanto a las del tronco meningo hipofisario, ustedes saben que la arteria superior del tentorio es la de Bernasconi Casinari. Esta va a estar desarrollada en los casos de una fístula dural, tentorial o torcular, la meningia dorsal y la hipofisaria superior, el tronco ínfero-lateral con la arteria del foramen rotundum, que se van a atomosar con la maxilar, rama distal de la maxilar interna, y las capsulares, que creo que las ven más ustedes en la cirugía que nosotros, angiográficamente son prácticamente invisibles, inferior y anterior. Y ahí tenemos un paciente con una fístula dural a la torcular, a la tórcula, con esta arteria que es la de Bernasconi Casinari, súper desarrollada, visto de frente, de dirección medial, y visto de perfil de dirección posterior. Hay algunas variantes que a veces se ven, que son estas comunicaciones embrionarias entre la carótida y el sistema vértebro-basilar. La más frecuente va a ser la arteria trigeminal persistente. Después tenemos la ótica, la hipoglosa y la proa atlantal. Esta, lo que ven arriba de todos, es la trigeminal persistente, que va desde la carótida intracavernosa al tronco basilar, la ótica desde la carótida intrapetrosa al tronco basilar, desde la carótida cervical a la unión vértebro-basilar va a ser la hipoglosa, que va a pasar por el canal del hipogloso, y la proa atlantal es muy poco frecuente. Esta es la trigeminal, vista de frente y vista de perfil. En estos casos la vertebral está muy poco desarrollada, porque la circulación se da fundamentalmente a través de la carótida en el circuito posterior. Esto es una ótica persistente de la carótida intrapetrosa, y esto es una hipoglosa persistente, donde ven desde la carótida cervical ingresa la unión de la vertebral con el tronco basilar. Si seguimos al segmento supraclinoideo, vamos a encontrar la primera rama, va a ser la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica va a tener varios ramos: arterias oculares, que son la central de la retina, la más importante, y las ciliares, que son las responsables de ese blush coroideo que les mostré, arterias orbitarias, lagrimal y muscular, y arterias extraorbitarias, que salen por fuera de la órbita, que son supraorbitaria, dorsal nasal, y las etmoidales anteriores y posteriores. Sin detenernos demasiado, quería mostrarles nada más este esquema, donde se ve cómo atraviesa la dura madre, cómo pasa a veces, cómo pasa por encima o por debajo del nervio óptico, y esta es la arteria central de la retina. Hoy en día, con los microcatéteres que hay, esta arteria se puede navegar. Hay que pasar este punto de seguridad donde está la arteria central de la retina, porque si lo embolizamos desde acá, vamos a provocar una maurosis en el paciente. Entonces, el cateterismo, si es que es necesario embolizar esta arteria, hay que hacerlo bien, bien distal, pasando este punto de seguridad. Estas son las arterias etmoidales, anteriores y posteriores. La etmoidal anterior va a ser la que después se va a comunicar con la arteria anterior de la hoz del cerebro. Esta es la arteria dorsal nasal, la palpebral, la lagrimal. En la angiografía, ahí lo vemos, esta es la arteria oftálmica, esta que ven abajo es la arteria central de la retina. Este es el punto de seguridad que hay que pasar en el cateterismo superselectivo,
y estas son las arterias ciliares que van a ser responsables de este blash coroideo. Esta es la etmoidal anterior, que acaba de dar la rama de la hoz del cerebro. Avanzando la comunicante posterior, como sabemos, de ahí van a nacer perforantes, tálamo perforantes anteriores. Del segmento P1 van a nacer perforantes, pero van a ser tálamo perforantes posteriores. Y la coroidea anterior tiene dos porciones, una cisternal y otra plexal. La plexal es la intraventricular. Acá vemos en el esquema, esta es la comunicante posterior y esta es la coroidea anterior. La coroidea anterior tiene un segmento cisternal. Este es el punto plexal, y lo mismo. Acá hay un punto que es el que debe ser, digamos, cateterizado distalmente si queremos embolizar con seguridad una arteria coroidea anterior. Acá ya estamos adentro del segmento plexal, o del segmento distal, o del segmento intraventricular de la coroidea anterior, y al lado sabemos que las coroideas posteromediales y posterolaterales van a ser ramas de la arteria cerebral posterior. Pasando a la cerebral anterior, acá va a haber dos clasificaciones, una radiológica más simplificada, un segmento horizontal precomunicante A1, uno vertical A2, y uno cortical A3 cuando se divide en calloso marginal y pericallosa. ¿Qué es lo que vemos acá? El segmento A1, el segmento A2 y el segmento A3 cuando se divide en la arteria, calloso marginal y la pericallosa. Cada uno va a tener sus ramas, lentículos estriadas mediales y la comunicante anterior, la recurrente de Hemner que sale de A2, la orbitofrontal y frontopolar, y la división en calloso marginal y pericallosa, que cada uno va a dar sus ramas, la calloso marginal, la frontal interna anterior, media y posterior, la pericallosa que va a dar la arteria paracentral. A veces la arteria paracentral nace de la pericallosa, pero a veces de la calloso marginal. Pero es muy importante tenerla en cuenta porque esta irriga el lóbulo paracentral, y la embolización de esta arteria puede provocar un déficit motor contralateral al paciente. La parietal interna superior o precuneal, la interna inferior y la esplénica en realidad es la que se va a anastomosar con la pericallosa posterior de la cerebral posterior. Pero neuroquirúrgicamente, creo que los segmentos se dividen en 5, el precomunicante o el horizontal o A1, y todos los demás en relación al cuerpo calloso, A2 infracalloso, A3 precalloso, A4 supracalloso y A5 posterocalloso. Y así es como se ven. Lo que hay que saber es que, bueno, en el A2 siempre vamos a buscar la frontopolar y la orbitofrontal. La orbitofrontal y la frontopolar va a estar en balance o en equilibrio con la frontopolar de la cerebral media, y en A3 vemos las dos divisiones en pericalloso y calloso marginal. Y en A4 y A5 las ramas corticales. Y así es como se ven en un esquema. Esta es la comunicante anterior con sus perforantes, esta es la recurrente de Ebner, que sale del segmento A2 de la cerebral anterior, la frontopolar, la frontoorbitaria, la calloso marginal, y la pericallosa que sigue bien medial, y va después a dar las ramas y termina en la pericallosa posterior anastomosándose con la rama de la cerebral posterior. Y eso va a rodear el cuerpo calloso. Esta en realidad son los segmentos, que ya los vimos, A1, A2, A3, A4 y A5, rodeando todos el cuerpo calloso. Esta es la orbitofrontal, frontopolar, calloso marginal, y la pericallosa. Y acá puede dar la arteria paracentral, que pueden hacer, como les dije, de la pericallosa o de la calloso marginal, pero es importante reconocerla. Y el territorio de irrigación va a ser fundamentalmente el territorio medial de la región frontoparietal, el borde superior solo en la región externa y el borde medial también en la convexidad y algo de la región basal. Las variantes, puede haber una arteria ácigos, como vemos acá, una única cerebral anterior, puede haber, como en el otro extremo, una trifurcación de la cerebral anterior, puede haber una duplicación, dos arterias, digamos, que tienen el mismo recorrido y que son paralelas, acá tanto en la comunicante anterior o en la cerebral anterior, puede haber una fenestración tanto en la comunicante anterior o en la cerebral anterior. La duplicación no genera demasiado, la fenestración sí, porque está asociada con aneurismas y hay que verlos muy bien, y la angiografía tridimensional hizo un gran aporte. Ahí ven una angiografía tridimensional con dos fenestraciones en la comunicante anterior,
y acá ven una angiografía tridimensional con una fenestración más grande, otra más pequeña, una aneurisma incipiente acá, y otro aneurisma sacular en el ángulo A1, A2 izquierdo, visto una angiografía tridimensional y el mismo paciente en una angiografía 2D con compresión de la carótida izquierda, una fenestración, dos fenestraciones, un aneurisma en el borde superior y un aneurisma sacular en el ángulo A1, A2 izquierdo. Y acá una arteria ácigos, que va a irrigar ambos hemisferios frontales. Ven, siempre hay que ver desde dónde nace, hacia dónde se dirige y qué irriga. Ven que acá se ven los dos lóbulos frontales, están irrigados por una sola arteria, que es esta arteria ácigos, y que tiene un aneurisma sacular irregular a ese nivel. Para ir terminando con la cerebral anterior, este es un paciente que tenía un trombo en M1, pero permiten ver perfectamente, digamos, todas las ramas de la cerebral anterior, la calloso marginal, la pericallosa y sus ramas. Cuando se saca el trombo vemos que aparecen todas las ramas de la cerebral media, en este caso una trifurcación. Ya les voy a mostrar, puede haber una bifurcación o una trifurcación. Estas son lentículos estriadas laterales que irrigan los ganglios de la base. En la arteria cerebral media, entonces, hay 4 segmentos: esfenoidal, insular, opercular y cortical. El esfenoidal es M1, es el horizontal, las lentículos estriadas laterales. El insular es el vertical, cuando rodea el opérculo es el M3, y cuando llegan a la corteza es el M4. Estos también van a tener sus ramas divididas en un grupo anterior y un grupo posterior. Las lentículos estriadas en este caso son laterales, también va a haber órbitos frontales y órbitos operculares, y va a haber rolándicas, prerrolándicas, rolándicas, y en el grupo posterior, la parietal posterior o posrolándica, la rama terminal de la cerebral media, que es la angular, y las ramas temporales posteriores. Ahí en el esquema, como se ven distribuidas todas las ramas de la cerebral media: órbito frontal, prefrontal, precentral, acá la arteria central o arteria rolándica, la postcentral o parietal anterior, la parietal posterior, la rama terminal que es la angular, la temporoccipital y las temporales posteriores, medias, anteriores y temporopolares. Y esto ya fue descrito por Roton hace varios años, casi 40 años, donde estaban las regiones órbito frontal, prefrontal, precentral, central, postcentral, angular, parietal posterior, parietal anterior, angular, temporoccipital, temporal posterior, temporal media, anterior y temporopolar. Y esto es como se ve en la región, en lo mismo, pero visto y superpuesto en una resonancia magnética con todas las regiones, con todas las ramas de las 12 regiones de las ramas de la arteria cerebral media. Y la irrigación que acaba de ser a la inversa, la región, digamos, externa del lóbulo frontotemporal parietal, y la parte muy pequeña de la región basal y la parte externa de la convexidad. Pero sí hay que saber que acá va a haber áreas, digamos, que van a ser importantes, como son el área de Broca, que va a provocar una fascia de expresión, el área de Wernicke, una fascia de comprensión, o el área visual, que va a ser más responsable de la calcarina que de las ramas de la cerebral media. Ya fue esto descrito por Roton también, cómo se van a estar distribuidas las bifurcaciones o trifurcaciones de la cerebral media, y esto va a ser, creo, muy importante, tanto para la cirugía en el clipado, pero también si en el caso de que se vaya a embolizar este paciente, hay que ver bien dónde está el cuello y qué distribución angiográfica y anatómica tiene la cerebral media. Si tenemos una bifurcación, que es en el 78% de los casos, o una trifurcación en el 12% restante. Y si es una bifurcación, si está equilibrada como acá, si hay un predominio o una dominancia del tronco inferior, vemos que acá vemos la rama frontal nada más, pero pues las parietales y las temporales están en la división inferior, o si el dominante es la superior, donde hay ramas frontales y parietales de la división superior y solo las temporales están en la división inferior, o si hay una trifurcación, o sea, francamente dividido, una rama superior frontal, una rama media o intermedia parietal y una rama inferior temporal. O también, mucho más raro, que haya una división en 4 ramas o en más ramas de la cerebral media. Pasando a la vertebral, vemos que en el 60% la vertebral izquierda es la dominante,
Y van a tener 4 segmentos: el segmento B1, que es el extraoso antes de entrar al agujero transverso de C6, el foraminal, que es dentro del foramen, hasta que sale de C1, el extraespinal es el segmento B3, y cuando atraviesa la dura madre, es el segmento B4, de donde van a ser la arteria pica. Y a su vez va a tener ramas, que las extracraneales no son tan importantes, son ramas musculares, pero sí las intracraneales en el segmento B4 son muy importantes, entre ellas la espinal anterior y la arteria pica, que va a tener estos segmentos que ya vamos a ver. La arteria cerebelosa posterior inferior o pica tiene un segmento vulvar anterior, vulvar lateral, tonsilo-vulvar, telobelo tonsilar y cortical. Pero más importante que eso es saber que va a haber un asa caudal y un asa cefálica, digamos, un caudal loop, un cranial loop que se llama, en todos estos segmentos. Un segmento proximal que llegaría hasta acá y un segmento distal. Y este es el punto en el cual ya no va a haber perforantes y que en el cateterismo súper selectivo otra vez va a ser un punto seguro de embolización cuando estamos distal a esto. Estas son las ramas corticales, una rama vermiana, y las ramas hemisféricas cerebelosas, y estos son los segmentos que les voy a mostrar acá. Este es un dibujo, el segmento P1, P2, el caudal loop, el cranial loop y los segmentos corticales hacia las ramas vermianas y hacia las ramas hemisféricas cerebelosas. Este es un preparado anatómico donde se ve el caudal loop, el cranial loop y las ramas hemisféricas. Este es el punto de seguridad en el cual tenemos que haber pasado distalmente esas ramas perforantes y vulvares y laterovulvares y perforantes de la pica para poder hacer una embolización sin riesgo. Las dos vertebrales se juntan para formar la arteria del tronco basilar, que ustedes saben que está en la cara anterior de la protuberancia y que va a terminar en la cisterna interpeduncular. Tronco basilar tiene que medir entre unos 5 y 4 milímetros de diámetro. Si mide más de 4 milímetros es anormal, es un megadólico basilar, o sea, ese tronco basilar que está dilatado en pacientes hipertensos, severamente hipertensos. Y que pueden tener una curvatura exagerada, tienen que medir más de 4.5 milímetros. Acá también va a haber perforantes para la protuberancia, perforantes pontinas, y tálamo perforantes, que de P1 van a ser tálamo perforantes posteriores, que van a poder tener una disposición de múltiples arterias o un solo tronco después dividido en varias, y que si hay alguna oclusión pueden provocar, como ven acá en esta resonancia, este infarto talámico bilateral. Después tenemos la arteria áica. La arteria áica es una arteria muy, muy sensible que va a pasar a través del paquete coclear, vestíbulo coclear, con el séptimo y el octavo par, que va a tener un segmento pontino anterior, pontino lateral, flóculo nodular y cortical. También más sencillamente se la describe como un segmento premeatal antes del conducto aditivo interno y del octavo par, meatal y posmeatal, pero que va a tener también sus segmentos, 4 segmentos, que vemos acá, el pontino anterior, el pontino lateral, el flóculo nodular y el cortical, también con ramas para el hemisferio cerebeloso, y que va a tener anastomosis en esta rama lateral con la cerebelosa superior y en esta rama medial con la arteria pica. La arteria pica, a su vez, va a tener su segmento, ponto mesencefálico anterior, ponto mesencefálico lateral y cerebelo mesencefálico y cortical, que son los que ven acá. Anterior, lateral y ponto mesencefálico en la unión del cerebelo con el pedúnculo cerebral, y después las ramas corticales, como en todas las arterias distales. Y para ir terminando con la anatomía angiográfica de las arterias, y dejar los últimos minutitos para las venas, la cerebral posterior tiene un segmento precomunicante o peduncular o P1, un segmento ambiens P2, un cuadrigeminal P3 y un calcarino cortical P4, desde el cual van a nacer cada una de las ramas. El segmento P2 a veces se distingue en un segmento P2 anterior y un segmento P2 posterior, de acuerdo a esté en la cisterna crural o ambiens, y un segmento P3 en la cisterna cuadrigeminal, y el P4 donde va a dar las dos ramas terminales, segmento cortical, que son la calcarina
y la parieta occipital. Y esto es muy importante distinguirla. Una arteria va a ser superior y lateral, la parieta occipital, y otra va a ser inferior y medial. Si nosotros embolizamos la calcarina, podemos provocarle al paciente una hemianopsia. Es raro que en una parieta occipital provoquemos un déficit visual. Entonces acá están todos los segmentos en colores desarrollados, el interpeduncular, el P2 dividido en anterior y posterior, el P3 y el P4 con las ramas corticales, terminales, parieta occipital y calcarina de la cerebral posterior, y ahí están todas las ramas con las cuales se nacen de cada uno de los segmentos de la cerebral posterior. Una rama que va a dar para la temporal, anterior, media y posterior, para las ramas terminales, que van a ser esta que va hacia afuera, la parieta occipital, nace medial pero se dirige lateralmente, y esta rama que nace lateral pero se dirige medialmente, que es la calcarina, y que es muy importante dividirlas. ¿Ven? La parieta occipital es superior y lateral, la calcarina es inferior y medial. Y acá tenemos las tálamos perforantes, que en realidad de la cerebral posterior son las tálamos perforantes posteriores. Y también las coroideas posteromediales y posterolaterales, que son arterias importantes. Cuanto a la irrigación, fundamentalmente el lóbulo temporal y temporo-occipital, y acá va a estar el centro de la visión. Y en cuanto a variantes, acá ven una comunicante posterior embrionaria con una cerebral posterior de grueso calibre, una agenesia de A1 derecha, y entonces van a ver en la cerebral posterior la aplasia digamos, la agenesia de P1, porque se llama por la carótida y no por la vertebral, y las dos cerebrales anteriores llenándose por la cerebral anterior contralateral. Y también puede haber variantes acá, como son las arterias aicas, que llenen el territorio de la pica, lo que se llama un tronco común aica-paica, en este caso bilateral. Ven que toda la fosa posterior, ambos hemisferios cerebrales están sola perfundidos por la vertebral izquierda, sabiendo que la pica derecha, por la vertebral derecha, sabiendo que la pica izquierda nacería de la vertebral izquierda. Sin embargo, acá hay un doble tronco común, aica-paica, bilateral, entonces vemos que por las aicas y por las cerebelosas superiores se irrigan ambos hemisferios cerebelosos en su totalidad. Aparte de la distribución, ustedes saben, y ahí conocéis el homúnculo de Penfield, esto vemos que la cerebral anterior fundamentalmente va a estar relacionada con la pierna, y la cerebral media con la cara y con el miembro superior y con la del brazo. Y ya para terminar, entramos a las venas. Las venas son senos durales, venas superficiales y profundas. Las venas superficiales van a tener un sentido de flujo centrífugo, o sea, hacia afuera. En cambio las venas profundas va a ser centrípeto, hacia adentro. Los senos durales tenemos el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno transverso o seno lateral, el seno sigmoideo, el seno occipital, que es este de aquí atrás, que a veces se ve, el seno tentorial, que es está justo en la tienda del cerebelo, el seno sigmoideo, como les dije, y el seno cavernoso. Seno cavernoso va a ser la vena oftálmica superior e inferior, va a drenar el seno petroso superior al seno lateral y sigmoideo, y el seno petroso inferior a la confluencia del seno sigmoideo con la yugular interna. También va a haber una comunicación de un seno cavernoso con otro a través del seno coronario y hacia atrás con el seno clival. Las venas superficiales, las más importantes, son las venas cerebral media y la vena detrolar o anastomótica superior, y de la B o anastomótica inferior, y ustedes saben que va a haber un equilibrio entre esas venas, un balance entre esas venas. Si las venas cerebral superficial están muy desarrolladas, la cerebral media superficial o silviana superficial, la detrolar y la B seguramente son pequeñas. Si la detrolar está muy desarrollada, la de la B va a ser pequeña. Acá están las tres: vena detrolar, vena de la B y vena cerebral media o silviana superficial. Lo mismo, trolar la B y cerebral media superficial, y esto es lo que describió Roton también hace varios años, de que puede haber un equilibrio entre la vena detrolar, la vena de la B, acá están bien desarrolladas, y la vena cerebral media superficial, o puede haber acá más oscuro la vena detrolar muy desarrollada, de buen calibre, con una vena de la B pequeña y una vena de la B, una vena silviana, cerebral media superficial o silviana superficial de moderado calibre. O acá una vena silviana superficial muy grande y no se ve ni vena detrolar y muy pequeña vena de la B. O a la inversa, una vena de la B muy desarrollada con una vena silviana pobre y prácticamente sin visualizarse la vena de
de trolar. Y acá un ejemplo, una vena de trolar muy bien desarrollada, una vena anastomótica superior muy desarrollada, con una vena cerebral media muy pequeña y una vena de la B muy pequeña. Ese es el balance en el cual se da. Para ir terminando, las venas del sistema profundo se van a producir por venas medulares que drenan la sustancia blanca hacia venas subependimarias que van a entrar muchas en el ventrículo. En esta tenemos la tálamo striada y la septal que forman la vena cerebral interna. Esta se va a unir a la vena basal de Rosenthal, que se une al seno sagital inferior formando a la vena de Galeno y formando el seno recto. Acá es como se ven venas coroideas, venas tálamo-estriadas, venas septales anteriores que forman esta vena, que son a cada lado de la cerebral interna, y acá está cortada la vena basal de Rosenthal. Esto es visto en un corte axial y esto es un corte sagital, terminal, caudada, tálamo-estriada, septal, vena cerebral interna, vena basal de Rosenthal, vena de Galeno y seno recto. Y ahí es como se ve en la angiografía: tálamo striada septal, cerebral interna, basal de Rosenthal, seno recto, vena de Galeno y seno recto. Y en la flecha está lo que estaría la punta del tentorio. Y para ir terminando con la fosa posterior, hay tres, esto es bastante complejo de ver y de describir, pero se organiza en tres grupos. Un grupo superior que drena la vena de Galeno, un grupo anterior que drena la región petrosa y un grupo posterior que drena la tórcula. Y así se agrupan estas venas en una página que ya les voy a mostrar, que es Neuroangio, y en los esquemas de Roton que ustedes conocen mejor que yo. Esto es una vista sagital. Esta es la vena basal de Rosenthal, y esta es la vena que muchas veces la reemplaza, que es una vena mesencefálica lateral. Esta es la vena cerebral interna. Al grupo superior, la vena precentral y la vena vermiana superior. Al grupo anterior, la vena mesencefálica anterior, que se continúa con la vena medular anterior. Este es el seno, la vena petrosa. Esta es la vena retrotroncilar inferior, superior e inferior, que forman la vena vermiana inferior, que desemboca en el grupo posterior o torcular. Esto es lo mismo con la vena petrosa, la pontomesencefálica anterior y la medular anterior, y esto es lo mismo en otro tipo de esquemas donde se ve el grupo superior galénico, el grupo anterior o petroso, donde está la vena petrosa, y el grupo posterior o torcular. Y esto es lo mismo, a veces es difícil de ver las venas mesencefálicas. Estas son venas mesencefálicas laterales que están en equilibrio con estas venas que están cortadas, que son las venas basal de Rosenthal. Esto es para mostrarles solamente cómo se ve angiográficamente el seno tentorial. Hay muchas fístulas durales que llegan a este seno. Este es el seno lateral, pero esto que está en la flecha blanca es el seno tentorial de un lado y del otro. Y esto es como se ve en la resonancia y en la angiografía. Ya estoy terminando. Este en blanco es la vena basal de Rosenthal, en blanco es el seno tentorial y el negro es la vena basal de Rosenthal. Sería una comunicación el seno tentorial que está por detrás de la vena basal. Esto que ven acá es la vena basal de Rosenthal y hacia atrás, este es el borde libre del tentorio, esto es el seno tentorial. Y en esta página, que ya les voy a mostrar, es donde se superpone el tronco cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo con las médulas, con las venas de la fosa posterior, y es muy útil para diferenciarla. Si nosotros vemos la vena pontomesencefálica anterior y la vena mesencefálica lateral, acá va a quedar inserto, si lo superponemos, el mesencéfalo, el tronco cerebral y la protuberancia. Y para terminar, estas venas que ustedes conocen, que son las venas puentes, que comunican las venas corticales con los senos venosos, que atraviesan, se llaman así porque hacen un puente en el espacio subdural, en el espacio subdural y subaracnoideo, y las venas que están en el díplo son venas que van a dejar una imagen radiolúcida en el hueso, que ustedes ven, y que van a estar inmersas en el díplo del hueso, y después las venas emisarias que comunican estas venas del díplo con las venas del escalpo, con las venas del cuero cabelludo. O sea que hay venas puente o bridging veins, hay venas emisarias, hay venas díplo y hay venas emisarias. Esto es en el esquema de cómo se produce esto,
y esto es para mostrarles de que dos personas hicieron un enorme desarrollo en la neurocirugía, creo que fue Albert Rotton, y en la neuroradiología intervencionista fue Pierre Lajonias, que describió el primer libro que hubo en la década del 90 de neurointervencionismo, y que en homenaje a él hicieron una página web que es neuroangio.org, que yo los invito a verla porque es de libre acceso y está mucho más detallado que lo que yo les pude detallar en estos minutos, la angiografía cerebral. Nada más, muchas gracias. Bueno, muy bueno, Ángel, excelente. La verdad que estuviste bárbaro con el tiempo, muy claro. Nos diste un repaso de toda la anatomía arterial y venosa, muy claro. La verdad que te felicito. Tengo algunas preguntas. En realidad tengo 3 preguntas para hacerte, si el resto de la gente me permite. Una es, por ahí nosotros los neurocirujanos estamos más con la carótida interna, es un poco a lo que más le damos bola. Pero viendo así la carótida externa, y en relación a tumores de base de cráneo o a tumores por fuera del hueso, por ejemplo, yo te doy el glomus, ¿a qué arterias le tenemos que prestar atención? Por ejemplo, en el caso de un glomus o un tumor de base de cráneo anterior, otro ejemplo. Bueno, en el glomus es, Rubén, bastante claro de que la arteria principal es la faringe ascendente. Es más, esa arteria que a veces se llama glómica, que está hiperdesarrollada, porque como, bueno, es un tumor hipervascularizado, esa arteria se va a desarrollar, y esa arteria es, no, sin duda, la principal. La arteria faringe ascendente, a veces depende de dónde esté el glomus. Si es un glomus carotidio, hay que hacer una inyección en la bifurcación carotidia, porque a veces pueden participar otras ramas. También puede participar la auricular posterior a veces, pero sin duda la faringe ascendente es la principal. Si es un tumor de la fosa craneal anterior, es muy importante tener un mapa angiográfico de la carótida externa con todas las ramas, digamos, de la maxilar interna y de la temporal, y también de las ramas etmoidales de la oftálmica que también pueden participar. Y ahí es muy importante ver un poco dónde nace la arteria oftálmica y qué circulación colateral puede llegar a tener con la temporal superficial, con la maxilar interna y con la facial. Perfecto, bárbaro. Y otra pregunta que quiero hacerte un poco para que le expliques quizás a la gente joven, ¿cuál es la diferencia entre una fístula dural y una fístula pial? Bueno, la fístula pial, digamos, está, digamos, irrigada solamente por una arteria intracerebral pial, digamos. No hay compromiso, no hay participación de arterias durales. Ninguna rama de la carótida externa va a participar en una fístula pial. En cambio, en una fístula dural que está en la dura madre, esa fístula seguramente esté irrigada por las ramas de la carótida externa, las que quieran, puede participar de una fístula dural, pero aparte por esas ramas durales de arterias intracerebrales, como era esa que le mostré de Bernasconi, de la carótida interna, intracavernosa, o como es la arteria de Davidoff, de la arteria cerebral posterior. Y como hay también durales de la, por ejemplo, la arteria AICA tiene la arteria cerebelosa superior, tiene ramas durales, o sea, hay varias arterias intracerebrales que pueden tener ramas durales que se desarrollan y que participan de la fístula dural, pero ninguna rama dural debería participar de la irrigación de una fístula pial. Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, dejo abierto a preguntas, comentarios, Muy aclaraciones. bueno, Ángel. Te felicito y estoy de acuerdo con lo que se dijo. Nos diste un panorama muy bueno, muy completo. Y decime, ustedes cuando hacen estos estudios, que llegás a esos puntos, digamos, de seguridad, ¿también se puede generar isquemia al llegar a esos puntos de seguridad de la coroidea o, por ejemplo, de la oftálmica con respecto a la
arteria central de la retina? O sea, por vasoespasmo o por ocupar, digamos, ese trayecto del vaso. ¿Hasta qué punto, digamos, esos microcatéteres te permiten hacer eso o te generan por ahí un poco de incertidumbre por la isquemia? Sí, muy buena pregunta, Santiago. Lo que está claro hoy en día es que eso debe ser un punto de que si no se llega, sino distal a esos puntos, no se puede embolizar con cualquier sustancia que sea, en cualquier condición, o sea, sin vasoespasmo, con histoacril, con Onix. La primer condición primordial es pasar ese punto. Ahora, es verdad, pasado ese punto, también puede haber complicaciones, porque puede haber vasoespasmo, puede haber reflujo del material embolizante, ya sea del Onix o del histoacril, entonces vos pasaste el punto de seguridad, pero el reflujo hizo que el material retroceda y llegue un poco más proximal al punto de seguridad, y ahí estás provocando una isquemia. La primera condición es pasar el punto. A su vez, no tiene que haber vasoespasmo, y hay que, en el caso del histoacril, diluirlo de la forma más precisa, y en el caso del Onix, verlo de la mejor forma para que no haya reflujo. Ya sea el vasoespasmo o el reflujo del material embolizante, pueden provocar, aunque se haya pasado el punto de seguridad, una isquemia en ese territorio. Muy buena la pregunta. Claro, gracias. Ángel, bueno, excelente presentación como siempre. Te quiero hacer una pregunta respecto a la embolización preoperatoria de ciertos tumores hipervascularizados. Cuando esto empezó fue un auge, fue un boom, se embolizaba prácticamente todo tumor que uno viera más vascularizado de lo normal se embolizaba. Mi sensación de hoy es que la curva está en otro nivel y quería saber tu opinión al respecto. Sí, en realidad es bastante, hubo mucho, como vos dijiste, hubo mucho entusiasmo al principio, se embolizaban, qué sé yo, muchísimos meningiomas al principio, pero creo que, no sé, los neurocirujanos por ahí me pueden decir con más autoridad que yo, pero realmente, salvo que sea una embolización prequirúrgica que sirva a los meningiomas, por ejemplo, me parece que ya no se embolizan más. Al menos me parece que en Fleni yo no embolicé ningún meningioma últimamente, y los tumores, otros tumores, un hemangioblastoma de pronto puede ayudar, la verdad que, pero los meningiomas decididamente no, los glomus, los tumores de macizo facial, qué sé yo, un glomus, puede ayudar como embolización prequirúrgica, pero el meningioma creo que me parece que no, en un buen centro neuroquirúrgico no sé si tiene lugar la embolización, me parecería que no. Yo en mi lugar realmente no me entusiasma embolizar un meningioma. Che, Ángel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo vos crees que debe pasar o te permite para hacer la extracción de un trombo de un seno que está generando hipertensión endocraniana, benigna, por ejemplo? ¿Es fácil? ¿Es medio delirante? ¿O por ahí es muy difícil sacarlo? ¿O tenés que hacer como una angioplastía, si es que se puede? Sí, el tiempo es relativo, porque, viste, en realidad que no, la idea es, por ahí al principio, es anticoagularlo a esos pacientes que tienen una trombosis venosa. Eh, es diferente al arterial. Digamos, en el arterial hoy en día se coloca un stent retriever o un catéter de luz amplia para aspirar, o sea, hace trombectomía mecánica, ya sea por stent o retriever, Sí. sacarlo con el esteno, por tromboaspiración. En la vena es un poco más, se hace lo mismo, pero no es tan claro cómo es la evolución, y entonces se intentan todos, se intenta la trombectomía mecánica, pero en realidad el seno tiene un diámetro mucho mayor a cualquier carótida interna, Sí. y a veces se hace tromboaspiración y a veces se hace angioplastia con balón para aplastarlo contra la pared y permitir que el outflow, el flujo del seno sea, digamos, mucho mejor. Pero no hay un tiempo preciso, y se utilizan las tres cosas: la trombectomía mecánica, la tromboaspiración y la angioplastia con balón. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No es una pregunta, sino ya sé lo que me va a contestar Ángel, pero Ángel, ¿cómo ves
estas mejoras en la angiotomografía? Diagnóstica, lógico. ¿Mejoras en qué sentido? La que mejor Viste que imagen. los últimos software vienen muy lindos. ¿De Lógicamente, angio-TC? sí. Sí, No te no. reemplaza lógicamente la tuya, pero No, sin ningún lugar a dudas que es un excelente estudio de screening, ¿no? Es un excelente, tanto la angiotomografía como la angioresonancia. La imagen de angioresonancia del 3 Tesla es excelente, permite, digamos, diagnosticar aneurismas de hasta 2 milímetros, tiene un límite de resolución muy bueno. Lo que me genera mucha duda es en cuanto a la estrategia terapéutica, digamos. ¿Qué sé yo? No sé, en la neurocirugía creo que no varía mucho, por ahí para ustedes es útil, pero para nosotros, por ejemplo, yo jamás embolizaría un aneurisma teniendo solo la angiotomografía. Me parece que todavía para ver el cuello, para ver el tamaño del cuello, no supera a la angiografía digital y menos a una angiografía con angiografía tridimensional. O sea que para el diagnóstico me parece que es brillante, para el screening es excelente, para el control cada vez se usa más, sobre todo la angioresonancia, donde los coils no generan artefacto. La angiotomografía sí genera artefacto y no sirve, pero la angioresonancia es muy buena para un aneurisma embolizado con coils. Para screening y control. Ahora, para establecer una estrategia terapéutica me parece sí, que sí. todavía no llega. Gracias. Una pregunta. En caso de que sí se considere embolizar una lesión tumoral, depende de qué patología sea, meningioma, angioblastoma, etcétera, ¿es el tiempo que se recomienda, o sea, que vos recomendarías previo a la cirugía o cómo lo ves? No, eso en realidad es, clásicamente son 48, 72 horas, digamos. Depende si va a ser, si es un tumor muy grande y va a ser edema, conviene no esperar mucho, las 48 horas ya operarlo, o hasta 24 horas. Y si el tumor no es tan grande y no va a producir un edema tan importante, podés esperar 48, 72 horas y después operarlo. Entre 48 y 72 horas creo que es el tiempo óptimo. Gracias. Para todos, ¿no? Bueno, Doc, si no yo hay una pregunta, dale, Guille, dale vos. ¿Cómo está, Doc? Hablando de la embolización, ya que están preguntando sobre eso, justamente hace 15 días operamos un paciente con un meningioma grande, intracraniano, que se extendía hacia la órbita, y se hizo una embolización de ese meningioma y se usó manitol. Y tuvimos una respuesta, la verdad que muy buena en la cirugía. ¿Usted usa manitol? ¿Qué experiencia hay? ¿Eso es de uso frecuente? La verdad que yo no lo había escuchado nunca. ¿Que como agente embolizante? No como agente embolizante, además de la embolización, se usó manitol intratumoral con el concepto de que eso hace una depresión del líquido intratumoral y ayuda con la embolización. Cero experiencia en eso. Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Yo era la Yo primera también. vez que lo escuchaba y la verdad, me da culpa, no leí nada en estos 15 días, pero bueno, ya que lo tenía, le preguntaba. Está bien, no. Pero la verdad que te digo con toda honestidad, jamás lo hice, ¿eh? Son técnicas norteñas. Otro Yo país es ese. Claro. Yo te quería preguntar, Ángel, si no hay otra pregunta, en relación a ACV isquémico y angiografía, ¿qué valor hay que darle a las colaterales? Viste que en corazón hay clasificaciones de las colaterales y demás. En cerebro, ¿qué valor hay que darle?
O si vos le das Hay que bola. darle, sí, hay que darle todo el valor. Todo. Vos sabés que yo no quise extenderme porque no los quería aburrir, no sé, qué sé yo, pero bueno, en otra oportunidad, si quieren, yo para el CANI preparé una charla de circulación colateral, pero quise sacar 2 o 3 diapositivas nada más, porque si no los iba a aburrir con la circulación colateral. Pero, por ejemplo, la progresión de una ACV hoy en día acá y en cualquier lugar del mundo está dada por la circulación colateral del paciente. Una ACV, por ejemplo, y se divide en 2 grandes grupos, progresores rápidos y progresores lentos. La semana pasada hicimos un paciente ahí en Flenid que entró en el resonador con NIH de 0, salió del resonador con NIH de 19. Con la anestesia le bajó la presión, evidentemente, pero se le tapó la carótida en el medio. Alguna de las 2 razones hubo, pero con lo cual te quiero decir, este paciente en 40 minutos salió afásico y hemipléjico, y estaba tapada la carótida interna. Entonces, esos son los que se llaman los progresores rápidos. Esos son los que no tienen circulación colateral. El progresor lento, que es el que tiene mejor pronóstico, haciendo trombectomía mecánica, menos de 4 horas, lo que quieras, son los que son justamente progresores lentos, que se llaman porque tienen muy buena circulación, ya sea por externa, interna, por leptomeningias, por comunicante anterior, comunicante posterior, por polígono de Willis, por lo que sea. Cada vez se le da más importancia a la circulación colateral. Y la progresión de un infarto, aparte de la trombectomía mecánica, del RTP endovenoso, la tromboaspiración, depende de la circulación colateral. Y te digo, ya que me dijiste lo de la clasificación, hay clasificaciones hechas de las sociedades norteamericanas de circulación colateral por tomografía y por resonancia magnética, por angiotomografía y por angioresonancia. Es más, se hace tomografía, por ejemplo, es tan rápido el tomógrafo que se hace lo que se llama tomografía multifase, o sea, entra y sale la camilla varias veces para agarrar varias fases de la angiografía, para agarrar justamente la circulación colateral, y con eso definen todo. Definen la progresión del infarto, la penumbra, o sea, el área isquémica que se puede salvar con trombectomía, definen un montón de cosas. Es clarísimo que es capital importancia la circulación colateral en el ACV isquémico. Ok, buenísimo. Muy bueno. Bueno, ¿alguno más? Ángel, Sí. nos llamó la atención Sebastiana de la semana pasada, que había estado un tiempo en Japón. Nos decía de que ahí sí se manejaban todo con angiotomo. Antes, durante, después, todo. Y operaban todo con angiotomo. Y es, sí, llamativo, ¿no? Es nada más que un comentario. No, yo lo entiendo, doctor, pero digo, es llamativo. Es verdad que ya digo, la angioresonancia con 3 Tesla y la angiotomografía cada vez mejor, con mayor resolución, con mejores software y demás, la angiografía también mejoró, ¿no? La angiografía mejoró en la angiografía tridimensional, la angiografía mejoró en un montón de cosas. La verdad que, qué sé yo, dependerá de cada lugar. No sé si los neurocirujanos operan con angiotomografía. Yo le puedo decir que ningún neurointervencionista emboliza un aneurisma sin tener una angiografía previa. Y si es una angiografía tridimensional, mejor. Porque, es más, hay gente que opina que no se debería embolizar aneurisma si no se tiene una angiografía tridimensional. Pero hay lugares en Buenos Aires y en Argentina donde todavía se emboliza sin tener angiografía tridimensional. Pero bueno, lo que creo es que es básico, es necesario para establecer una estrategia del tratamiento, al menos en el neurointervencionismo, no sé en la neurocirugía. Sí. Bueno, igual un poco lo que dijo el doctor, cuando estuve en Finlandia, lo mismo, ellos operan todos los aneurismas con angiotomografía, pero tienen unas angiotomografías que son espectaculares. Bueno, incluso acá en Flenny nosotros también operamos con angiotomografía en algunos casos. Lo que sí
yo trato de hacer, si lo opero con angiotomografía, después le pido una digital para control del clipado. Pero yo igual después lo sigo anualmente con angiotomografía, pero una angiografía digital le hago. Rubén, pero vos Sí. me comentabas que también usaban el verde de indocianina durante la cirugía, ¿no? Sí, sí, O sea sí, que sí, ahí sí. más o menos te quedás tranquilo también de ver cómo viene la Sí, mano. tal cual. En el Sí. intraoperatorio le hacen la famosa angiografía intraoperatoria con el microscopio y se quedan re tranquilos con eso. Claro. Y ellos después lo siguen solo con angiotomografía también. Bueno, muy bueno, che. Bueno, excelente, Ángel. Nosotros seguimos confiando en Ángel, así que no hay problema. Exactamente. No, por ahí hay un tema de intereses también, ¿no? No tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Por ahí afuera, digo, hay un tema de intereses, qué sé yo, los servicios son más separados y entonces el neurocirujano no quiere que le haga la angiografía porque si no pierde al paciente, en fin. Yo honestamente les digo, creo que por lo menos en neurointervencionismo me parece que no se puede planificar. Hay tantas cosas para tratar un aneurisma hoy, por vía endovascular, digo, que no se puede tomar esa decisión sin tener una angiografía, digamos, tridimensional, una angiografía digital de buena calidad, al menos una. Pero bueno. Y a propósito de eso, Rubén, Ángel, a propósito de eso, uno va escuchando que permanentemente dicen, sobre todo en este tiempo de los webinares, que hay mucho vascular, de que en el futuro el que se dedique a vascular va a tener el expertise de las dos técnicas. A mí me cuesta tanto pensar que una persona pueda tener una expertise alta en endovascular y en vascular a cielo abierto, pero bueno, quería saber si vos conocías, yo lo hablé con Rubén, si conocés a alguien en el mundo que realmente, porque siempre te han presentado, te han dicho a uno, pero cuando vos preguntás en bambalina te dicen sí, hace 90% endovascular y un 10% pera, o al revés, o sea, tiene un bias. Pero ¿conocés a alguien que realmente haga las dos cosas equitativamente y bien? No. Uno lo No. lee, uno de esos está en Estados Unidos, que es Pascal Jabour. Hace las dos cosas y creo que opera, creo que pasa las 600 patologías vasculares anuales. Y supuestamente el tipo elige, es un tipo de 50 años, un poco más, y bueno, él elige lo mejor para el paciente, bueno, dicho por él, ¿no? ¿Y él hace las dos cosas? Hace las dos cosas, y emboliza cualquier cosa, ¿eh? Sí, lo conozco. Lo conozco. ¿Sabés qué desarrolló? Es uno de los Sí, tiene el sistema de actividad pioneros. isquémico. Sí. Es uno de los pioneros en el abordaje radial. Sí. Es uno de los. Es más, dio un webinar la semana pasada de abordaje radial. Es uno de los pioneros en el mundo de abordaje radial, no solo para diagnóstico, por supuesto, sino para terapéutica endovascular por vía radial. La verdad que no sabía que era neurocirujano, pero bueno, es raro. Yo creo que son dos técnicas distintas. Yo creo que lo importante es que cada uno haga bien la que se sienta más seguro, pero me parece que alguien que haga las dos cosas, no sé si esto va a ser algo que pueda perdurar mucho tiempo haciendo bien las dos cosas. Hay